quedamos en deslizamiento. Encontramos, bueno, si recuerdan algo, he explicado a base de esta figura y encontré el torque, que era la FJ por R, y la sumatoria de todos los MJs era el torque resultante. Y cuando este torque resultante era superior al torque resistente, el rotor empezaba a girar. Ahí habíamos quedado. Ahora nos tocaría ver el deslizamiento. Si la velocidad de la fuerza magnetomotriz resultante del estator F1 o la velocidad F1 gira a la velocidad sincrónica. Esta fuerza magnetomotriz, producto de estos tres fuerzas magnetomotriz individuales, salía una fuerza magnetomotriz resultante F1 y que era giratorio. Entonces, la velocidad de rotación de esta fuerza magnetomotriz es la velocidad sincrónica. A eso se refiere. Entonces, F1 gira a la velocidad sincrónica. Y la velocidad de rotación del rotor sea N2. Entonces, ya estamos hablando de que el rotor está girando, tal como se muestra en la figura 5. ¿Dónde tenemos la figura 5? Aquí está. Entonces, el campo giratorio gira a la velocidad sincrónica. Depende del número de polos del devanado que se va a elaborar en el estator. Puede tener un par de polos, 2 pares de polos, 3 pares, 4 polos y así sucesivamente. Y el rotor gira a una velocidad N2. Están funcionando ya los dos. La velocidad con que corta la fuerza magnetomotriz F1 a los conductores del rotor es la que se conoce como deslizamiento, como la velocidad de deslizamiento, y no es otra cosa que la velocidad relativa del rotor con respecto a la fuerza magnetomotriz F1, y está expresado por esto. O sea, con esta velocidad Nds, la fuerza magnetomotriz del estator corta a los conductores del rotor que se están moviendo a una velocidad N2. Es una velocidad relativa. A eso también se le llama velocidad de deslizamiento. N1, velocidad de F1, y N2, velocidad del rotor. La expresión de la velocidad de deslizamiento en su valor absoluto, tal como habíamos expresado hacia arriba, no tiene utilidad práctica. La forma que se utiliza normalmente es en su valor porcentual o por unidad respecto a la velocidad sincrónica, y es conocido como deslizamiento, representado por la letra S generalmente. Entonces, S es el deslizamiento y es la velocidad relativa referido a la velocidad sincrónica. Sería reemplazando valores N1 menos N2 sobre N1 por sí en valor porcentual y N1 menos N2 sobre N1 valor por unidad. Valores característicos. S igual a 0 cuando el rotor alcanza la velocidad sincrónica y S igual a 1 cuando el rotor tiene velocidad 0. Para estos valores del deslizamiento, el torque es 0 en el primer caso, y para el segundo caso, el torque se convierte en torque de arranque. Ya. Utilizando esta pequeña formulita, ¿cuándo el deslizamiento se hace 0? ¿Cuándo va a ser 0? Aquí estamos, ya definido ya. El deslizamiento tiene dos valores característicos, el 0, S igual a 0 y S igual a 1.
Esos dos valores nos interesan. ¿Cuándo va a ser cero? Cuando n2 iguale a la velocidad sincrónica, ¿no? Cuando el rotor alcanza la velocidad sincrónica. Entonces, para ese instante, el torque se anula, es cero. Vamos a ver posteriormente. ¿Y cuándo va a ser S igual a 1? Cuando N2 va a ser igual a cero. En ese momento, el torque que se va a producir va a ser el torque de arranque. ¿Entendieron? Sí, ingeniero. Pregunta sobre el deslizamiento. A ver, ¿comprendieron el deslizamiento? ¿No comprendieron el deslizamiento? Selena Yosida. Sí, ingeniero, ¿se entendió? Y ya, vamos a conversar contigo durante la clase. Está bien. Demetrio Coila. Presente, ingeniero. Ya, vamos a conversar contigo también durante la clase, ¿ya? ¿Entendieron el deslizamiento, lo que les he explicado? No sé si Inge podría volver a explicar un poquito, me he unido tarde, va a disculpar, Inge. Ha sido uno de los últimos. Ya, deslizamiento. F1 es la fuerza magnetomotriz resultante del estator. En el principio de funcionamiento ya hemos explicado el valor de F1, y esta F1 es una onda giratoria. Y aquí empiezo definiendo que F1 gira a la velocidad sincrónica. Siempre va a girar a la velocidad sincrónica. Entonces, si el devanado que hemos hecho es de un par de polos, entonces va a tener una cierta velocidad. Para un par de polos va a ser 3.500. Para dos pares de polos o cuatro polos va a ser 1.500. Y así sucesivamente podemos calcular la velocidad sincrónica con la formulita que hemos visto en máquinas sincrónicas, que es igual a N1 igual a F por 60 sobre P, ¿no? Con ese valor. Entonces, F1 es una fuerza magnetomotriz giratoria y gira a la velocidad sincrónica. Y N2 va a ser la velocidad del rotor. Entonces, el rotor, funcionando la máquina, va a girar a una velocidad N2 y el campo giratorio externo o del estator va a girar a F1, perdón, a N1. Ahora, ¿con qué velocidad corta F1 a los conductores del rotor que se están moviendo a la velocidad N2? Es una velocidad relativa. Esa velocidad lo llamamos N de deslizamiento o velocidad de deslizamiento, es igual a N1 menos N2. Con esa velocidad va a cortar el campo giratorio a los conductores del rotor que también están girando. A eso le llamamos velocidad de deslizamiento. Ahora, la expresión de la velocidad de deslizamiento en su valor absoluto, así como está expresado aquí, no tiene utilidad práctica. Y lo que se utiliza en la práctica es el valor porcentual o el valor por unidad referido hacia el valor de la velocidad sincrónica. Entonces, esa velocidad sincrónica lo dividimos entre la velocidad, perdón, a ese n deslizamiento dividido entre n1, que es la velocidad sincrónica, multiplicado por 100, es el deslizamiento en valores porcentuales.
y si es por unidad, desaparece el 100, es valor por unidad. Estos valores sí tiene, en esta forma, en valor por unidad, tiene mayor aceptación, más se utiliza. Ahora, viendo esta fórmula, hay dos valores que nos interesa bastante. Cuando el deslizamiento se hace 0 y cuando el deslizamiento se hace 1. ¿Cuándo se hace el deslizamiento 0? Cuando la velocidad del rotor alcanza a la velocidad sincrónica. Para ese instante, para esa velocidad, el torque se anula. Va a ser 0. Y el otro valor que nos interesa es cuando el deslizamiento toma el valor de la unidad, de 1. ¿Y cuándo va a ser igual a 1? Cuando N2 igual a 0, cuando el rotor está parado. Y en ese momento el torque toma el valor de torque de arranque. Con ese valor de torque arranca el motor. ¿Ahora sí entendieron? Sí, se entendió. Gracias. Sí. Ya. Ahora pasamos ya al otro tema que nos interesa. Seguimos avanzando. Circuito equivalente de una máquina asincrónica. Para simplificar el estudio de las máquinas asincrónicas, se hace analogía con un transformador, donde el estator es el primario y el rotor es el secundario. Si a la máquina asincrónica le hacemos funcionar con los devanados del rotor abiertos y trabado o frenado, no es otra cosa que un transformador funcionando en vacío. Entonces tendrá un circuito equivalente idéntico al de un transformador, con la diferencia que en la máquina asincrónica el campo del estator o del primario es giratorio. En el transformador se cierra por el circuito magnético, ¿no? Esta parte no sé si me han comprendido. Entonces, para simplificar el estudio de estas máquinas asincrónicas, en casi todos los textos, o la forma más sencilla de aprender es haciendo una analogía con un transformador. Hasta este momento ya conocen ustedes el funcionamiento del transformador y el funcionamiento de las máquinas sincrónicas. Entonces, a base de esos dos máquinas eléctricas, voy a explicar el funcionamiento de este transformador, de esta máquina asincrónica. O sea, voy a utilizar ese conocimiento que ya tienen ustedes. A eso me refiero en esta parte al hablar de que vamos a hacer analogía con el transformador. Entonces, si vamos a hacer analogía con el transformador, en esta última parte dice, entonces tendrá a ver si la máquina asincrónica, ya sabemos por las formas constructivas, el motor jaula de ardilla, el rotor está cortocircuitado. En el rotor bobinado, la otra forma constructiva, el rotor bobinado, cuando está funcionando, también está cortocircuitado. Entonces, si a la máquina asincrónica le hacemos funcionar con los devanados del rotor abierto, o sea, si una de los anillos de cortocircuito los retiramos, entonces eso no va a ser otra cosa que un transformador. O sea, ese campo giratorio va a inducir fuerzas electromotrices en el secundario. Y eso va a ser un transformador trifásico funcionando en vacío. Entonces, si hacemos esta comparación, inmediatamente podemos concluir que esta máquina sincrónica va a tener un circuito equivalente parecido al del transformador. Y es por eso que directamente dibujo un circuito equivalente de un transformador. En este caso, con rotor trabado, ¿no? Circuito equivalente a la máquina sincrónica con rotor trabado, rotor parado.
En este caso no está abierto el secundario, sino está cortocircuitado. R1 sería la resistencia del devanado del primario, X1 es la reactancia de dispersión del primario, igual que en los transformadores. X2' es la reactancia de dispersión del rotor o del secundario referido al primario. R2' igual, y 2', R2' es la resistencia del rotor referido al primario, y 2' es la corriente del secundario funcionando en cortocircuito referido al primario. Y 0 aquí, RP, la resistencia de pérdidas y reactancia de magnetización. Entonces, va a tener un circuito equivalente igual que el transformador. Donde U es la tensión de alimentación, U sub 1 tensión de alimentación del primario o del estator, y sub 1 corriente del primario, ¿está bien? R1 es resistencia del primario, X1, bueno, esta parte ya les he explicado a qué se refiere. Como se observa en la figura 1, es exactamente igual al circuito equivalente de un transformador de una fase a neutro con el secundario en cortocircuito. O sea, como es trifásico, como van a ser trifásicos estos motores, entonces van a tener 3 circuitos y basta analizar un solo circuito. Entonces, consideramos una fase a neutro, porque el rotor del secundario está en cortocircuito, es rotor jaula de ardilla. Se conoce de la forma constructiva de rotor jaula de ardilla. Con el rotor en movimiento, la FEM inducida del secundario y las reactancias de dispersión dependen de la frecuencia del secundario. Esta frecuencia F2 está expresado por la relación igual a esto, donde N1 menos N2 es la velocidad del deslizamiento, y sabiendo el deslizamiento es igual a esto en sus valores por unidad, de donde S se tiene que S es igual a esto, y la frecuencia del rotor cuando está moviéndose va a ser S por P, deslizamiento por el número de par de polos. Aquí me voy a detener, comentaremos algo, ¿han entendido o no han entendido? Selena. Sí, ingeniero, se entendió. Entonces nosotros estamos haciendo una analogía con lo que es los transformadores y las máquinas sincrónicas, ¿verdad? Asincrónicas, sí, exactamente. Ay, Eso estamos haciendo. Este primer circuito, que se parece mucho al del transformador, este sería el circuito equivalente cuando el rotor está trabado, está parado. Pero cuando el rotor empieza a girar, va a tener otro circuito equivalente, que va a ser este. Este va a ser el circuito equivalente con rotor en movimiento. Y aquí justamente hablo de eso, ¿no? Va a tener una frecuencia F2 que va a depender del deslizamiento que acabamos de definir. Con el rotor en movimiento, el circuito equivalente de la máquina asincrónica es afectado por el deslizamiento y afecta únicamente a la resistencia referida al secundario. Y a continuación dibujo el circuito equivalente con rotor en movimiento. ¿Se entendió quién era el otro? Ingeniero, yo. Ingeniero, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me he olvidado tu nombre. Demetrio, Demetrio, ya, perfecto. eh, la corriente del vacío dice que es igual a de 30 a 50% de la corriente I sub n. O sea, Inge, esa parte, o ¿qué nos quiere indicar con eso? Con ese porcentaje. Ya, perfecto. La corriente de vacío en los motores asincrónicos o las máquinas asincrónicas es más alto que en los transformadores. ¿Por qué la corriente de vacío es alto? En la forma constructiva han visto ustedes que entre el estator y el rotor hay un entrehierro, o sea, hay un espacio de aire. Y ese espacio de aire es como aislante para el campo magnético. El campo magnético necesita más fuerza magnetomotriz para poder vencer ese espacio. Por tanto, necesita más corriente cuando está funcionando en vacío. Por eso les digo que la corriente en vacío de estos motores es del 30 al 50% de la corriente nominal.
Perfecto. por esa presencia del entre y eso. ¿Está entendido ahora? Sí, ingeniero. Ya. Ya, entonces, afecta cuando el rotor empieza a girar, afecta solamente el deslizamiento a la resistencia referida. Sigue idéntico el circuito equivalente. Comparando los circuitos de la figura 1 y 2, se observa que el circuito es afectado por el deslizamiento solo en la resistencia R2'. Finalmente, el circuito equivalente de la máquina sincrónica con rotor en movimiento es el representado en la figura 2. Con lo que han aprendido con transformadores, con lo que han aprendido también motores sincrónicos, prácticamente nos hemos ahorrado una clase, o por lo menos un mes de clases para explicarles y encontrar el circuito equivalente. ¿Cuánto tiempo hemos tardado para encontrar un circuito equivalente de un transformador? Hemos avanzado en varias cosas y al final de muchas clases encontramos el circuito equivalente, ¿se acuerdan? Entonces, lo mismo debería haber explicado aquí poco a poco yo, para, de la misma manera, perdiendo el tiempo. Pero como ya tienen base en transformadores y máquinas sincrónicas, entonces hace una analogía y con facilidad sacamos el circuito equivalente. ¿Algunas preguntas? No hay. Por mi Ya, parte, no. ya, perfecto, gracias. Torque, sí, sí. Estás un poquito, a ver. Eh, Exactamente, estás muy adelantado. Eso va a haber en métodos de arranque. En métodos de arranque. Esta parte no vamos a ver, más es de control electrónico, pero te vas a dar cuenta, cuando avancemos, hoy mismo vamos a avanzar arranque de máquinas, formas de arranque de las máquinas asincrónicas. Ahí te voy a explicar o te vas a dar cuenta vos en función de lo que te voy a explicar. Ya estamos empezando recién. Entonces vamos a deducir primero el torque electromagnético. Ya. Para deducir el torque electromagnético se acepta que la corriente de vacío sea igual a cero, igual que en los transformadores. Hacer esto no es tan recomendable, dice aquí entre paréntesis, ¿no? Pero simplifica enormemente la deducción del torque. Entonces, el nuevo circuito equivalente de la máquina sincrónica será esto. Si despreciamos, si la corriente de vacío lo hacemos cero, entonces el circuito equivalente va a ser esto. Es como encontrar el circuito equivalente simplificado del transformador. Este sería un circuito equivalente simplificado de la máquina asincrónica. ¿No? De esta línea para la izquierda es el estator, de esta línea segmentada hacia la derecha es el rotor. Ahora vamos a calcular o vamos a determinar la corriente, el valor de esta corriente en este circuito. Ese valor de la corriente I sub 1 y 2' en sus valores absolutos ya va a ser igual a la tensión de alimentación U sub 1 sobre esta impedancia, el total de esta impedancia. Entonces, R1 más R2' al cuadrado más X1 más X2' al cuadrado. Este es en valores absolutos. Esta R2' está sobre S. Y aquí, mil disculpas, esto debería ser dividido entre S. Corrijan, por favor, en sus materiales. R2' debería estar dividido entre S. Entre S debería estar dividido eso.
porque esa cociente es lo que he calculado. ¿Están de acuerdo? Eso es dormir. Sí, está bien, Inge. Ya. Haciendo referencia al circuito equivalente de la figura 3, toda la potencia o la energía que entra por el primario al estator se va a consumir en estas dos resistencias. O sea, la energía que va a entrar al estator o la potencia que va a entrar al estator se va a consumir en esta resistencia y en esta otra resistencia, en la suma de estas dos resistencias. La resistencia R1 es muy pequeña frente a la resistencia R2' sobre S, porque esto cuando el deslizamiento es 0, por ejemplo, R2' va a ser infinito, ¿no? Entonces es bastante variable esta resistencia. Entonces la energía se consume en su totalidad en esta resistencia. Vamos a asumir entonces que la energía que entra, eléctricamente hablando, se va a consumir en la resistencia R2' sobre S. Entonces, la potencia electromagnética entregada que entra al primario será esto. I sub 1 al cuadrado por R2' por S. Eso sería para una fase. Pero como es trifásico, se multiplica por 3, siendo el motor trifásico. Por eso aparece el 3. Tomando en cuenta la velocidad sincrónica del campo giratorio del estator, que es la velocidad sincrónica N1, y no la velocidad del rotor, que es ligeramente menor a la sincrónica cuando funciona como motor. Entonces, la velocidad mecánica del rotor será de esta manera. La velocidad va a ser 2pi N1. En máquinas sincrónicas hemos aprendido esta fórmula. A frecuencia sobre P. Esto estaba en revoluciones por segundo, y si multiplico por 60 va a estar en revoluciones por minuto. Entonces, reemplazo N1 por esa expresión. Por tanto, la expresión del torque o momento electromagnético va a ser igual a la potencia electromagnética sobre esta velocidad en revoluciones por segundo. Reemplazando el valor de la cociente en la expresión de la potencia electromagnética y posteriormente en la expresión del momento electromagnético junto a la velocidad mecánica, se tiene la expresión final del torque. Entonces, haciendo esos reemplazos, y aquí recién aparece esta SS, por favor, ¿no? Entonces, el torque electromagnético se deduce de esa manera. Esta es la expresión del torque. Hemos hallado el valor de la cociente, que es esa. Hemos encontrado el valor de la potencia. Hemos considerado solamente la resistencia referida sobre S. Y en esta formulita hemos reemplazado el valor de esta cociente. Luego, el torque es igual a esta expresión. Reemplazamos el valor de la potencia electromagnética sobre esta velocidad y la fórmula que nos va a salir va a ser esto. Eso lo pueden deducir ustedes en sus casas. Lo pueden deducir, pueden reemplazar y va a salir esta fórmula. Nos detenemos. ¿Alguna cosa que no hayan entendido? Por mi parte está claro, ingeniero. Ya, gracias. Demetrio. Sí, se comprendió, Inge. Igual Ya, estaba viendo cómo lo deducen de ya, la serie del circuito. Creo que llega a esa ecuación, ¿no? exactamente. Ahora, P es aquí, lo que no conocen sería P, bueno, ya conocían también, número de par de polos del devanado del estator. F1, la frecuencia de la tensión de alimentación. S, el deslizamiento. Y 3 es el número de fases. Los demás son parámetros del circuito equivalente.